Buenas tardes. De todas las posibles medidas de regeneración democrática que a raíz de esta reflexión que sabemos que ha hecho el presidente del gobierno y que ha dado lugar a que avance un por el momento indefinido programa de medidas de reforma que la mayoría parlamentaria que sustenta el actual gobierno, además con entusiasmo ha abrazado, aunque aún no sabemos en qué consisten, y que tenéis más o menos comentadas en un vídeo muy largo que he hecho y que tenéis en los comentarios de abajo de este vídeo, parece que la que está avanzando más, la que está cogiendo más tracción a corto plazo, es la idea de que hay que cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para desatascar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que como sabéis lleva 5 años de retraso, está 5 años caducado el actual Consejo en su actual composición, porque el Partido Popular no ha querido pactar con el Gobierno, o el Gobierno no ha logrado un pacto con el Partido Popular respecto de cómo hacer esta renovación, una renovación que según la ley orgánica actual tiene que hacerse en votación en el Congreso y Senado por mayoría de 3/5. El artículo 122.3 de la Constitución dice que el Consejo está conformado por el presidente del Tribunal Supremo y luego hay 8 miembros que son elegidos por Congreso y Senado con esa mayoría de 3/5, y dice el artículo 122.3 que hay 12 miembros más que tienen que ser de extracción judicial, que tienen que ser elegidos entre jueces, sin indicar cómo se eligen. Un cierto entendimiento más o menos da a entender que el sistema de elección debiera ser distinto del de los otros 8 y que como son jueces a lo mejor tendrían que tener algún tipo de protagonismo los jueces en esta elección. Esto es como más o menos al principio lo pone en marcha la UCD, pero el gobierno del Partido Socialista, cuando llega al poder en el año 82, decide que el Poder Judicial es un poder del Estado, que tiene que tener una legitimación democrática y que la única forma de hacerlo es que la organización del Poder Judicial, aunque no sea una organización que vaya a interferir en cómo son las sentencias, sino únicamente en la organización, los ascensos, etcétera, etcétera, tiene que tener una legitimación democrática y que por ello es mejor que a estos 12 miembros que son jueces los elijan también Congreso y Senado por esa misma mayoría de 3/5, igual que eligen Congreso y Senado a los 8 otros miembros que pueden ser cualquier tipo de juristas. Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue enormemente polémica porque hubo quien entendió que no cumplía con la letra o al menos el espíritu de la Constitución y que además desapoderaba a los jueces de esta capacidad de elección, lo cual era malo en términos de su autonomía. En cambio, el argumento de la legitimidad democrática hizo que el Tribunal Constitucional validara la reforma, que entendiera que no había ningún problema de constitucionalidad porque se respetaba estrictamente la letra de la ley, pero eso sí, alertó de que el sistema de elección tenía que procurar no caer en una lotización, que dicen los italianos, un reparto por cuotas. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional no calibró que un sistema que exigía mayoría de 3/5 es lo que iba a provocar, que es lo que hemos visto todos estos años. La cuestión es, con este artículo de la Constitución y esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se puede hacer lo que algunos miembros del gobierno están avanzando, que es decir, bueno, pues vamos a hacer que las reglas de los 3/5 solo operen para los miembros de nombramiento parlamentario, no jueces, y como la Constitución respecto de cómo hay que nombrar a los jueces no dice nada, que en realidad no dice nada porque pensaba que lo iban a elegir los jueces. Pero bueno, esta es mi sensación y no creo que sea muy osada, pero bueno, como no dice nada, vamos a aprovechar eso para decir que respecto de esos 12 jueces, el Parlamento puede nombrarlos, por ejemplo, por mayoría absoluta. Esta es la pretensión. Esta pretensión, a mi juicio, bordea lo inconstitucional, por las razones que he dicho y la explicación de la génesis del precepto. Es cierto que, teniendo en cuenta cómo es la justicia constitucional en España, si se opera la reforma, podríamos simplemente acabar testando cuáles son los límites de admisibilidad del actual Tribunal Constitucional, que como tiene una composición mayoritaria en estos momentos próxima al gobierno, pues a lo mejor avala esto, como otras mayorías del Tribunal Constitucional próximas al gobierno de turno han avalado cuestiones abiertamente inconstitucionales, por ejemplo, ahora que se habla últimamente del lawfare, las ilegalizaciones de algunos partidos políticos que no se compadecían en absoluto con la legislación vigente en esos momentos, y el Tribunal Constitucional las validó. También ha validado, por ejemplo, todas las cuestiones referidas a Cataluña, en ocasiones con interpretaciones aberrantes de la ley. Es decir, el Tribunal Constitucional español tiene una historia de tragar respecto de interpretaciones, digamos que imaginativas de la Constitución, que no sería nueva. Entonces, no me atrevo a decir que esto, que a mí no me parece particularmente constitucional, fuera a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su actual composición. ¿Se podría intentar una forma de elección que respetara esa sentencia del 86 del Tribunal Constitucional? Pues a lo mejor sí. Por ejemplo, en vez de decir que por mayoría absoluta, si se establece un sistema de elección
en el que digamos que los 12 más votados que van al Congreso acaben siendo los miembros, este es un sistema que garantiza esa legitimación democrática, que evita la lotización, no del todo, porque al final todos los partidos harían sus cábalas, igual que hacen para elegir a la mesa del Congreso, y que permitiría, por ejemplo, haciendo números, que con 29 votos a favor en el Congreso de los Diputados tuvieras seguro la posibilidad de elegir a un magistrado, lo que garantiza que las minorías acaben teniendo también una representación en el Consejo, lo cual no está mal. Una representación que no es que sea suya, es un juez que les haya parecido el mejor y el más indicado y el más apropiado, aunque no tendría por qué ser suyo si la lógica con la que funcionáramos fuera la adecuada. Esta posibilidad quizás sería más razonable, a mí me gusta más, sería, creo yo, claramente constitucional a partir de la sentencia del año 86 y menos problemática que cortar por lo sano de forma un poco salvaje y decir, pues por mayoría absoluta, si no hay mayoría de 3/5 en un determinado plazo, que es de lo que estamos hablando recientemente. Dicho lo cual, y ya que hemos abierto este melón y parece que es el que se va a abrir a corto plazo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de forma muchísimo más imaginativa. Es decir, ¿de verdad nos parece mal que esos 12 jueces no puedan ser elegidos siquiera en parte por los propios jueces? O siquiera en parte por los propios jueces junto con el resto de miembros y ciudadanos que participan de la Administración de Justicia, trabajadores de la Administración de Justicia, abogados, o podríamos incluso respecto de algunos de esos miembros, o de estos mismos en los que damos participación a los jueces en la elección, dar una elección, a lo mejor con sufragio ponderado respecto del que tienen los jueces a la propia ciudadanía. Me parece que podríamos establecer mecanismos más imaginativos, que serían más claramente constitucionales, que respetarían más, además, el espíritu de esa sentencia del año 86, y de los que sorprendentemente no estamos hablando. Porque la regeneración democrática en España, al final, acaba siendo siempre como muy reducidita, como muy humilde, muy de ir por casa, muy de ir a las soluciones de siempre, que básicamente son las que convienen a la mayoría.